¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a Pláticas Verdes. El día de hoy tenemos al historiador y a docente Arnoldo Díaz. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, gracias a toda la audiencia. Pues vamos a platicar, ¿verdad? Fuerte. Excelente. Sí, pues digo, yo creo que este es un tema que pues llevaba mucho tiempo ya queriendo investigarlo y pues qué mejor con un experto como tú, ¿no? No, muchas gracias. Sí, porque pienso yo que más allá de irnos, no sé, contra las cosas que están sucediendo en este momento, creo que pues hay que entender la cultura, ¿no? ¿De dónde viene esta cultura de pues estar tan separado, no sé, del medio ambiente y de otro tipo de cosas, ¿no? Temas sociales, etcétera. Es lo que estoy tratando de entender, ¿no? ¿Tú cómo definirías el sentido de identidad regio que tenemos hoy en día? Ok, fíjate que una de las cosas que creo es que no tenemos como un sentido de identidad propio. Sí. Nos han hecho creer que esta identidad del trabajo y la industria y demás es algo propio de Monterrey, pero de hecho no lo es, ¿no? O sea, es algo que hemos exportado, ¿no? Como de otras grandes ciudades industriales. El mejor ejemplo que yo puedo dar para justificar este posicionamiento es que precisamente cuando Monterrey se empieza a convertir en esta ciudad que atrae inversión industrial, se le llama la Chicago de México. Ah, ok. O sea, ese era como, sí, era como el apodo que le daban los empresarios para atraer inversión, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día, como vivimos precisamente en un momento, como bien mencionas, como de crisis de este modelo industrial, se ha rescatado y se ha retomado esta idea para precisamente tratar de justificar pues toda esta desconexión con la naturaleza que mencionas precisamente. Sí, pues también hacernos sentirnos orgullosos, ¿no? Exacto. Orgulloso de que, estoy orgulloso de tener aquí al lado de mi casa esta fábrica que me está envenenando, ¿sabes? Claro, sí, es muy complejo, la verdad. Aunque fíjate que una de las cosas que me gustaría como ir platicando y adelantando es que esa identidad industrial o la característica industrial de la ciudad en realidad ya no existe. Ok. ¿Sí? O sea, si uno lo pone en estudios, digamos, un tanto más macros de lo que actualmente es la economía en Monterrey, Monterrey ya no es una ciudad industrial. O sea, las grandes industrias ya cerraron, ¿sí? Ahí está la fundidora, ahí está Sitza, ¿sí? Sí. Y la mayoría se han ido como a estos otros municipios dentro del área metropolitana, pero al final de cuentas periféricos, ¿sí? Pero seguimos manejando el discurso de la ciudad industrial. ¿Por qué? Porque lo hemos manejado, yo diría ya desde hace poco más de un siglo, pero en realidad Monterrey ya no es una ciudad industrial y ahorita estamos viviendo precisamente un conflicto entre estas dos ideas, ¿no? Sí. Entre la idea de ser una ciudad industrial, entre la idea de ser una ciudad financiera y la idea de ser una ciudad en la que la gente tiene que vivir. Sí, una ciudad con buena calidad mejor dicho, calidad de vida decente. Exactamente. Entonces, ahora, podemos rastrear el cómo se fue construyendo precisamente esta idea. Sí, pues es lo que más me interesa, entender pues desde qué año viene, qué actores, o sea, si fue desde que se fundó Monterrey, desde antes, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Fíjate que es algo realmente muy reciente, reciente para mí como historiador, ¿no? O sea, para nosotros lo primero que nos dicen cuando entramos a la carrera, ¿no? Es decir, de que, a ver, o sea, 100 años en la historia de la humanidad no es nada. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, podemos ir rastreando la construcción de la identidad regia, podríamos decir, desde mediados del siglo XIX. ¿no? Cuando Santiago Vidaurri era gobernador y entra en este conflicto con Benito Juárez. ¿sí? Ahí empezamos a poner una distancia marcada, ideológica y reproducida por el gobierno, es decir, somos diferentes a la gente del centro. Sí. Y va adquiriendo su carácter industrial ya hacia finales del siglo XIX, cuando ya se crean las grandes empresas de la ciudad, la fundidora, la cervecería, la vidriera. Y vamos viendo cómo
tanto los medios de comunicación como la propia producción cultural o literaria de la ciudad va poco a poco girando alrededor de esta idea de somos una ciudad industrial, somos una ciudad de trabajo, y yo creo una de las cosas más importantes o que más efecto tiene en esta cuestión es de somos una ciudad en la que trabajadores y empresarios son hermanos. Ya, sí, que somos uno solo, ¿no? Exactamente. Cuando la realidad pues es otra, ¿no? Exactamente. Aquí los grandes intelectuales de principios del siglo XX, por supuesto el más conocido de ellos, Alfonso Reyes, siempre van a manejar esta idea de aquí no se necesita la lucha de clases, ¿no? Esta clásica postulación marxista, porque aquí obreros y empresarios trabajan unidos para sacar adelante la ciudad. Pero esa posición, hermano, lo que hace es que borra precisamente todos los esfuerzos que se llevaron a cabo por los primeros sindicatos obreros, por las organizaciones revolucionarias, que justamente decían, no es cierto, ¿no? O sea, la condición de vida de los trabajadores, por más que sea un poquito más alta que la del resto del país, porque de eso siempre han presumido, ¿no? Es que en Monterrey ganan más. Pues es un poquito. Y luego todavía pagas más, ¿no? De renta, luz, agua. Exactamente, ¿no? Entonces se intenta borrar esto a través de los medios de comunicación, la cultura y demás, y pues llegamos a este punto, ¿no? En el que estamos ahorita, precisamente en un momento en el que todavía hasta el día de hoy la gente te dice, es que aquí no pasó nada, aquí no protestamos, aquí no hacemos eso. Exactamente, sí. Lo cual es una mentira, ¿no? O sea, cualquier ciudad del mundo se ha protestado. En todos los estados de México llegó la revolución, llegó el 68, llegó, no sé, el Frente Democrático, el EZ, etcétera. O sea, somos parte del país y somos parte de sus procesos históricos y se ha tratado de borrar todo esto, ¿no? ¿Tú por qué crees que haya pasado eso? ¿Para dejarnos nada más con esta identidad industrial de trabajo? ¿O crees que se dio de forma natural? ¿O pues cómo crees que se borró todo rastro de cultura, ¿no? Porque, digo, yo lo comparo mucho, pues simplemente cuánta cantidad de museos hay aquí comparado con el DF, ¿no? O no ni siquiera museos, digo, simplemente lugares, no sé, arqueológicos, otro tipo de, pues atracciones no culturales, no educativas en las que puedas ver. Y pues siempre hay, pues como que esta noción o esta idea de que Monterrey no tiene nada de turismo. Y pues sí, mi pregunta es realmente, ¿en qué momento crees que pues se dio esta separación, ¿no? De Monterrey y tanto la cultura? Pues fíjate que si tuviéramos que poner así como un alfiler en las épocas, yo diría que en la época de los 50. De los 50. Sí, la época del milagro mexicano. Es este momento en el que de hecho está Rangel Frías como gobernador, ¿no? Que es uno de los fundadores, por así decirlo, de la Universidad de Nuevo León. Y precisamente va poco a poco decayendo el resto de las instituciones de cultura, desaparecen varias asociaciones. Por ejemplo, ahora que mencionas esto de los sitios arqueológicos, había una sociedad de arqueología aquí en Nuevo León a principios del siglo XX y desaparece, ¿no? Es cuando se empieza a formalizar los cursos de historia de Nuevo León. Y el curso de historia de Nuevo León son 2 páginas del pasado indígena, 3 de la época colonial, 2 o 4 del siglo XIX, y todo lo demás es industria, industria, ¿no? Dejando de lado la revolución, ¿no? Diciendo que no, la revolución aquí no pasó, lo cual es una gran mentira. O sea, la revolución no es nada más agarrarse a balazos, ¿no? También hay huelgas, también hay motines, también hay marchas, también hay periódicos, o sea, todo el pensamiento que se genera en ese momento. Y es donde se va uniformando. De hecho, es la época en la que se crea
el famoso escudo de Nuevo León. Sí. ¿Sí? Es la época en la que se crea. Sí, el caballero, sí. Exacto. ¿Y qué es lo que agarran? Agarran el casco de la, ¿cómo se llama? De la heráldica del Reino de León. Agarran una fábrica, ¿no? La fábrica, ¿no? Exactamente. Sí. Que ahora le quitan el humo. Sí, pues es medio reciente, ¿no? Sí. De hecho, fue hace 7 años, ¿no? Por ahí. Sí, creo que no tiene mucho, pero vaya, o sea, se van construyendo como estos símbolos de la industrialidad y de Monterrey como un espacio meramente de industria, ¿no? Pero es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso que podemos ver desde finales del siglo XIX, que ahorita si quieres hablamos un poquito del cómo eso genera el crecimiento de la ciudad y hay un prejuicio ahí muy interesante. Bueno, de una vez vamos a tratarlo. Sí, hay una situación muy, muy funable, pero la voy a decir para que la audiencia la conozca. Pero últimamente, no sé si has visto en redes, se maneja mucho este discurso de los chirigüillos. ¿no? De hecho, ahorita te quería mencionar. Bueno, es algo un poco tonto, ¿no? Ok. Bueno, esta idea, ¿no? De que vienen los migrantes a Monterrey y Monterrey crece y Monterrey está descontrolado por la migración. A ver, la migración hacia Monterrey se origina porque las empresas necesitan gente para trabajar. Digo, es un proceso económico básico, ¿no? Es un proceso del capitalismo industrial. Marx hablaba de eso en 1840 y tantos. Pero la diferencia aquí es que los empresarios regiomontanos comenzaron a hacer campañas, ¿sí? De decir, miren lo hermoso que es Monterrey, lo industrial que es Monterrey, vénganse a trabajar para acá. ¿Sabes? Entonces la gente siempre culpa al que llega. Sí, pero pues es un discurso casi que trompista, ¿no? Así, exactamente. De echar la culpa a alguien externo, ¿no? Exactamente, pero en realidad, pues la gran mayoría de esa gente llegó porque si no llegaban ellos, no había quien trabajara en las empresas. Sí. Entonces, hay uno de mis libros favoritos, el libro de base y que recomiendo totalmente, Deferencia y Desafío, de Michael Snodgrass. Ándale. Haz de cuenta que él precisamente nos comenta, ¿no? De que se hace una campaña publicitaria, por un lado, en Estados Unidos para decir, vénganse para acá, a invertir acá, y por el otro lado al resto de Nuevo León y de la República para decir, vénganse a trabajar acá. Entonces, mientras que a la gente para que se venga a trabajar acá les están vendiendo la idea de que necesitan manos para construir esta ciudad en medio del desierto, ¿sí? A los gringos les están diciendo, aquí hay naturaleza. Aquí hay agua, aquí hay maderas, aquí hay minerales. Para que puedas venir a invertir acá, ¿no? Sí. Entonces ahí vamos viendo cómo se construye y ya en los 50, cuando está realmente consolidado, ahora sí se convierte en un discurso totalmente oficial, ¿no? Sí. Entonces, ¿crees que también viene de alguna parte de Estados Unidos, no? Sí. Sí, tengo un compañero, Fidel Camacho, él estudió precisamente cómo muchas de las estrategias que hoy normalmente le llamamos el paternalismo, de atraer a los trabajadores y tratar de mantenerlos con un sueldo un poquito más alto y así, son estrategias que los empresarios agarran de los gringos. Específicamente de los protestantes de Texas. Ellos manejan esas mismas estrategias de, bueno, tal vez te pago tantito más, no te alcanza para la casa, yo te presto. ¿Sí? Porque manejamos, no sé si alguna vez te lo has topado, pero se maneja mucho esta idea de, es que los empresarios vinieron y dieron casas. A ver, no. Los empresarios daban préstamos para que los trabajadores construyeran en los terrenos de la empresa sus propias casas y se las pagaran de poquito en poquito. Sí, había cierto, pues tanto interés como cierto control, ¿no? Exactamente. Esa filantropía, ¿no? Y ahora sí que una economía, digamos, circular, ¿no? Porque el dinero no sale de ahí. Sí, no sale de hecho, pues no se podría decir que eso era
una ciudad de esas de 15 minutos, ¿lo podrías llamar de alguna forma así? Sí, definitivamente, ¿no? Porque aparte estaba cerca, ¿no? Sí, Que es el contraste que vemos hoy y que es donde reafirmo mi idea de que Monterrey ya no es una ciudad industrial. O sea, hoy en día el trabajador hace entre 2, a veces 3 horas en llegar a su centro de trabajo, cuando antes el trabajador vivía directamente ahí, vivía al lado. Que ahora suena bien bonito, pero en el caso de ciertas industrias en específico, sobre todo la que hoy en día es un parque, era horrible. Y tú puedes ver los testimonios que tanto mi compañero Fidel Camacho como mi compañero Oscar Rodríguez reunieron estos testimonios de los trabajadores de las fundidoras. Ellos mismos te dicen, salías de la casa y no veías nada. Porque estaba todo lleno de humo, estaba todo lleno de polvo, ¿sí? Porque pues estaba la fundidora totalmente sacando y sacando y sacando. Entonces, yo creo que ahí comienza el problema de contaminación. Es otro problema, ¿no? Que ahí se empezó como a normalizar, ¿no? Y también como querer justificar, ¿no? Esta idea de que, sí, de que... Es necesario, porque la industria es necesaria, el progreso es necesario y es incuestionable, ¿no? Sí. Y incluso los propios movimientos obreros y los propios movimientos comunistas y anarquistas, que aquí hubo siempre mucho, manejaban incluso esa misma idea, ¿no? Es decir, de que, bueno, es que no estamos en contra de la industria, estamos en contra de las malas condiciones de los trabajadores, exacto. Pero es ya hasta los años 80 que empieza una verdadera crítica de decir, a ver, pues es que tal vez lo que están haciendo estas empresas está ambientalmente bien horrible. Digo, no es culpa de nadie que haya pasado hasta esas épocas. O sea, lo que conocemos como la ecología viene que 50, 60, de aquí a que se forme allá, que traduzcan los libros, que se vengan para acá, que la gente los lea y los asimile, toma un rato, ¿no? Pero, pues, mucho del daño que se hizo en ese momento pues, ya era prácticamente irreparable, ¿no? Sí. Sí, por ahí va. Por ahí va, es una cadenita, ¿no? Que se va armando. Sí me estás dejando mucho, digamos, me estoy replanteando mucho lo que he leído desde niño, ¿no? En libros de historia y la historia que nos cuentan y de lo que se sienten orgullosos, pues no sé, nuestros abuelos, tíos. Claro, claro, y pues mira, o sea, ya lo pasado, pero el problema es, o sea, cómo nos enfrentamos a los problemas que derivan de, ¿no? O sea, ¿qué realmente pudiésemos hacer para atacar porque como bien mencionas, ya no es una cuestión nada más de negocios, sino que ya es una cuestión de cultura y de ideología, ¿no? Sí. Entonces, lo vemos en los movimientos ecologistas y ambientalistas hoy en día, ¿no? O sea, avanzan, tienen victorias importantes. Yo ahí tengo mi serie de textos, ¿no? En el que he expuesto algunos de estos movimientos. Luchas por la ciudad de Monterrey, así es. Pero siempre hay como esta resistencia por parte de la ciudadanía de decir, sí, pero no, pero, ¿sabes? Entonces, ahí es donde todavía estamos muy atorados. Sí, hay hasta quienes se ofenden, ¿no? Cuando les dices que... Claro. O sea, de hecho quería tocar este tema, ahorita que dijiste la palabra chirigüillo. No sé si has visto en Facebook el grupo El de Regias contra Chirigüillos. Sí, lo he visto. Eso es, bueno, para mí es todo un caso de estudio, porque realmente, o sea, yo me he metido realmente por puro morro, pero veo cosas que, por ejemplo, pone pues alguien que no es de Monterrey, pone que ¿a poco esta es su ciudad favorita? Y veo un chingo mucha gente que está poniendo así de que ya quisieras tener allá en tu rancho, de que esto y esto. Y digo, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo es hasta el lavado del cerebro? O sea, ¿sabes? Sí, o sea, realmente, ¿cómo te sientes orgulloso de que tu ciudad esté así? Digo, es como, pues no sé, digo, si yo viviera en mi casa que estuviese todo tirado, sin techo, se me está cayendo, y en vez de intentarlo, o sea, arreglarlo o algo, bueno, si alguien me dice de que está bien feo todo esto, y yo en vez de intentar arreglarlo, pues me ofendiera y dijera, no, así no es, y ¿sabes? Claro. O sea, es algo que
simplemente ya nos afecta y pues se me hace bastante autodestructivo pues este orgullo, ¿no? Pues sí, o sea, esta identidad que tenemos de que pues las cosas son así y se fregaron, ¿sabes? Claro, fíjate que yo donde he visto mucho eso, o donde lo vi mucho eso, fue con el río Santa Catarina. Sí, sí. Perdón. Persona que no es de la ciudad y que llega al río Santa Catarina, está encantado. Sí. Porque dice, pues es que esto, sobre todo cuando hablamos de ingenieros ambientales y gente que le sabe, ¿no? A la técnica, que dice, pues es que hay posibilidades enormes de lo que puedes hacer con esto, ¿no? El potencial del río es enorme. Pero tú vas y se lo dices a una persona que vive aquí, y me ha pasado con mis familiares, incluso con mis alumnos, que les digo de que, es que voy a ir al río. Y se quedan, ¿y cuál río? Sí. Porque pues yo no manejo, yo no tengo carro, entonces para mí llegar al río Ramos es imposible, ¿no? Entonces me dicen, pues ¿cuál río? Y yo digo, pues el río Santa Catarina está ahí en el centro, güey, o sea, pasas por ahí todos los días. Todos los días, ¿no? Literal. Pero la gente no lo ve como un río, no lo ve como un corredor biológico, y es ahí donde dices, o sea, ¿por qué, no? Fíjate que eso me llevó hace varios años a cuestionarme y a profundizar un poco en el análisis del agua y del río Santa Catarina aquí en la ciudad. Y de verdad que es muy interesante, pero a la vez un tanto triste y frustrante ver lo diferente que era la ciudad. Y justamente volvemos a la época de los 50, ¿no? Porque por ahí de los 40, 50 que Agua y Drenaje se convierte en una empresa paraestatal, ¿no? Una empresa controlada por el Estado, empiezan a secar y a entubar las fuentes de agua del centro. Y le afecta al río. Afecta al río, ¿no? Pero todavía desde antes, una de mis hipótesis, ¿no? Es que esa idea de que el río Santa Catarina es un río que solo se llena cuando hay lluvias y demás, no es del todo cierto. Ya. O sea, hay pruebas, por ejemplo, hay documentos que nos hablan de que la primer fábrica que se arma aquí, que es la Fama, que es en Santa Catarina, de hecho, ni siquiera en Monterrey, impulsan las turbinas eléctricas con la fuerza del río. O sea, las tenía así en medio del río Santa Catarina. ¿Cómo en qué año fue eso? No sé cuándo las habrán dejado de usar, pero sé que se funda en 1855. Entonces, o sea, pero a ver, o sea, si las turbinas funcionan con agua, con la corriente del río, pues quiere decir que había agua en el río. Sí, de hecho hace poco vi una foto en blanco y negro que era el río Santa Catarina con agua. Y bueno, no sé exactamente qué tramo era, pero yo lo vi y dije, pues debe ser un huracán. Pero me puse a pensarlo y dije, oye, pues eso antes no era, o sea, no era un río seco. O sea, sí, no. En un punto de la historia, pues fue. Claro, y bueno, yo he trabajado bastante también el tema de la Colonia Independencia. En la Colonia Independencia te dicen de que no, güey, pues nosotros íbamos y nos bañábamos ahí en el río y lavábamos la ropa ahí en el río, que te digas, uy, pues igual y no las mejores prácticas ecológicas, pero el punto es de que la gente vivía con el río. Sí. De hecho, pues Morones no existía, el río era un poquito más planito y entonces pues la gente vivía en el lecho del río, ¿no? Donde hoy es Morones, eran casas, eran edificios. Sí, bueno, yo sí me acuerdo un poco de eso, o sea, tengo recuerdos muy vagos de niño de andar ahí bueno, pues no sé, en el río cuando estaban los go-karts y todo eso. Ándale. Y pues a las orillas, todo eso. Sí, se lo llevó todo el Alex. Sí, claro. Pero sí, sí tengo esta noción de que pues en algún momento se usó, ¿no? Para, pues, como dicen, ¿no? Gente que se metía ahí a bañarse, a lavar la ropa. Sí, no, o sea, la gente siempre había vivido, ahora sí que a la par del río. De hecho, fíjate, te voy a contar una anécdota. La manera en la que yo me di cuenta de que el río estaba vivo fue precisamente en el Alex. Uno de mis mejores amigos vivía en los condominios Constitución y el día
Los que quedan ahí como por Rumbo Zaragoza. Ándale, bueno, Padre Mier, sí, Padre Mier, donde termina Padre Mier, sí, sí. Bueno. Yo estaba con él justamente el día que empezó el Alex. Entonces me quedé a dormir ahí porque pues ya no iba a alcanzar camión, ¿no? Y aparte yo vivo lejos de aquí del centro de la ciudad. Nos levantamos y fue de que, que se oye que dejamos la llave abierta o que se escuchaba, ya volteamos por la ventana y el río se había llevado todo, ¿no? Y luego ya pasa el tiempo, digo, yo en ese momento pues estaba en la prepa apenas. Pero pregunta, ¿qué se había llevado exactamente? ¿A qué te refieres con todo? Bueno, es que a esa altura en específico donde yo lo vi, ahí estaba una especie de, ¿cómo le llamaban? Ciclopista, creo que le llamaban. Digo, la gente iba más a correr que a usar la bicicleta, pero tenía sus jardincitos bien bonitos. Sí. Y me acuerdo que pues, nosotros íbamos ahí, nos agarrábamos el pedo ahí en barrio y nos íbamos y nos aventábamos allá, cosas de niños locos, ¿no? Y entonces, o sea, habíamos estado ahí unos días antes y para cuando acordamos, órale, se lo llevó todo, ¿no? De un momento a otro, tal cual, ¿no? Y te digo, luego ya después siempre había tenido como esa pues, curiosidad, preocupación. Me meto a estudiar historia, leo el libro de Orígenes de la Industrialización de Isidro Vizcaya, que digo, es bueno, un tanto técnico, pero es bueno. Y él saca un dato bien interesante, así bien aislado, pero bien interesante, donde decía que una de las haciendas, que se llamaba Las Quintas, que estaba más o menos a la altura de la Purísima, o de lo que hoy es la Purísima, cultivaban sandías utilizando el agua del río Santa Catarina. Entonces o sea, con eso dije, cabrón, ¿cómo que sandías? O sea, imagínate ir ahorita al río Santa Catarina y toparte con una sandía. Hoy en día te puedes topar con tomates. Y ya reuniendo información, había sandías, había manzanas, había duraznos, había ciruelas, había nueces, había de todo, ¿sí? Hay una economía rural a lo largo y ancho del río, ¿no? Entonces la gente siempre estuvo cercana al río, siempre convivió con él, y cuando empieza a desecarse, ¿sí? Es cuando empieza como esta lógica industrial de extracción, ¿sí? Y la industrialización ya no solo de la fábrica en sí misma, sino también del propio consumo del agua, que ese es mi texto, ¿no? El patrimonio de la industrialización del consumo del agua, ¿no? Porque ahora con agua y drenaje comenzamos a decir, pues hay que entubarla para que salga en las casas, ¿no? Y entonces empiezan a jalar del Santa Catarina, empiezan a jalar de la estanzuela, empiezan a entubar en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey yo he contabilizado por lo menos unos 5 ojos de agua diferentes, nada más de Venustiano a Félix y de Constitución a Colón. Sí, y más allá de Colón había más todavía, ¿no? Al grado de que se tuvieron que hacer en la época colonial, se tuvieron que hacer represas para poder controlar el agua y evitar que se inundara el centro. O sea, imagínate la cantidad de agua que había, ¿no? Y a eso hay que sumarle lo que está abajo. Sí, ¿verdad? Que ese ya es otro tema, sí, que está, o sea, repleto de agua, ¿no? No, digo, esto siento que le vuela la cabeza a cualquier persona hoy en día, que pues, realmente el río, la mayoría, bueno, yo ya no, pero la mayoría lo ve así como pues un terreno baldío gigante, ¿no? Exactamente. O sea, digo, donde, pues, no sé, la gente va a aventar ahí sus llantas y todo el mugrero que tenga, y las empresas echan sus químicos o lo que sea. Tal cual. Bueno, no sé si sea el caso. Sí, no, sí. Sí pasa, sí bueno, pasa. Digo, después de acontecimientos recientes, creo que sí sería creíble. Pero pues sí, digo, ¿cómo crees que, digo, ya sabiendo esto, cómo crees que podamos nosotros de alguna forma cambiar la cultura y la historia, que es, digamos, el problema con el que siento yo que más me he enfrentado? El no solamente pues invitar a la gente de que si plantamos un árbol y ya, no, o sea, simplemente para que pues cambie de alguna forma esta identidad que tiene
de que siempre va a ser la industria y el trabajo, y pues acá el medio ambiente o temas sociales van a quedar a un lado, ¿no? ¿Cómo crees que podamos hacer un cambio? Fíjate que pues una respuesta no hay, creo que hay muchas y no todas necesariamente correctas, pero yo creo que o sea, el primer paso es precisamente hacer conciencia de este cambio que te digo, de que Monterrey ya no es industrial y dejó de serlo hace mucho tiempo. O sea, yo diría que desde la creación de la macroplaza, o sea, la macroplaza está pensado precisamente para que haya edificios a los lados y puedan ser centro financiero. ¿Sí? Entonces, la lógica del capitalismo ya cambió. O sea, el capitalismo hoy en día ya no es industrial. Claro, están las maquilas y las zonas de sacrificio, ¿no? Eso es necesario para el capital, ¿no? Sí. Pero Monterrey ya está saliendo de eso. Entonces, normalmente suele haber como dos consecuencias. Una puede ser, digamos, la vía de Dubái, que se convierte en una ciudad altamente elitista. ¿Sí? Y la otra es la vía de Detroit, que es pues, abandonada. Pues es alguien contra Terminator, güey. Exactamente, contra Depredador, sí, no hay a cuál irle, ¿no? Pero siento yo que en el momento en el que comprendamos eso, ¿sí? De que Monterrey ya no es una ciudad industrial, ahora sí vamos a poder voltear a ver y decir, ok, si ya no es una ciudad industrial, ¿por qué tenemos que seguir sacrificando a las áreas naturales? ¿No? Ahora, al final de cuentas, muchas de las transformaciones urbanas que se han desarrollado actualmente van en el sentido de aumentar la calidad de vida, pero ese aumento de la calidad de vida implica el desplazo de las comunidades que la habitan, ¿no? O sea, porque si tú ves alrededor del centro, y de hecho este estudio está justamente en una zona que aplica, son lugares que durante mucho tiempo habían sido considerados como lugares indeseables. ¿Sí? Lugares donde llegaban los migrantes, donde o no vivía nadie o vivían muchos, etcétera, etcétera. Y los planes de renovación, ¿sí? Pues lo que fueron fue que fueron limpiando, ¿no? esas zonas. Esa siempre ha sido la intención, la limpia de las zonas. Te sales del primer cuadro, tienes de un lado la INDEP, tienes del otro lado las colonias obreras, ¿no? Entonces, no es casualidad que los proyectos de regeneración urbana estén concentrados en estos dos. ¿Por qué? Porque hay que embellecer para poder subir el valor y poder vender caro y que la gente se vaya yendo solita porque ya no puede vivir ahí, que es lo que le llamamos... Bueno, eso es gentrificación, ¿no? Sí, eso es gentrificación y la gentrificación implica el desplazamiento de la gente, ¿no? Sí. Entonces, eventualmente, creo yo, espero yo, la gente se va a terminar dando cuenta porque justamente por más que los gobiernos traten de embellecer o de pintar de verde y demás, es muy obvio, ¿sí? Que esas medidas son tomadas para subir la plusvalía. Con un fin con una inversión. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan importante el proceso de resistencia en la colonia Independencia, ¿no? Porque justamente una de las primeros caballos de Troya que intentan lanzar para meter, por ejemplo, la interconexión, esta avenida que conecta Valle, ¿cómo se llama? Valle Oriente con el centro de Monterrey, era, vamos a poner una ciclovía. Sí. Pues sí, güey, pero en lo que pones la ciclovía ya te fregaste la mitad del cerro, corriste a más de 7,000 familias, ni siquiera personas, familias. Sí. Y, o sea, entonces dices, a ver, como que por dónde va el asunto. Entonces, una vez que entremos en conciencia de eso, ahora sí vamos a poder ver, o va a ser más sencillo poder trabajar con la gente y poder decirle, o sea, date cuenta de que necesitas proyectos que sirvan para tu beneficio. Porque ese es el discurso que nosotros hemos manejado en la INDEP, de decir, a ver, ninguno de estos proyectos son para tu beneficio. ¿Suenan muy bonito? Claro que suenan bonito,
La colonia tiene necesidades y tiene carencias, claro que tiene necesidades y carencias, pero esa transformación no va a resolver esta necesidad y carencia, al contrario, la va a agravar. Sí. Porque está pensada para los intereses financieros, no para el bienestar de la población. Sí, ya es un interés pues como elitista, ¿no? Ya más intereses pues externos, o sea, de gente que jamás ha ni siquiera entrado a la INDEP y pues queriendo dañarse, ¿no? De un lugar que ni conoce o en el que no pertenece. Exactamente. Entonces la estrategia que hemos usado para ir impulsando este cambio de conciencia son los medios de comunicación alternativos. Sí, sobre todo las revistas impresas. Porque, pues bueno, hoy en día nosotros pensamos que pues toda la gente tiene celular y demás, pero los algoritmos no son neutrales. Sí. Sí, o sea, a la gente le sale el contenido que el algoritmo sabe que va a ayudar a vender, ¿sí? Que le va a llevar a consumir. Entonces nosotros no podemos basar un proyecto comunitario meramente en las redes sociales. Tenemos que estar presente en la colonia y platicar con la colonia, ¿no? O sea, sí, y también la población, no sé, mayor, ¿no? Gente que sabe prender un teléfono y que está acostumbrada al periódico, no sé. Pues. Exactamente. Y justamente en los movimientos barriales tenemos este desafortunado, pero a la vez muy divertido proceso de que la gran mayoría de la gente que se involucra en la transformación del barrio son personas mayores. Sí. Sí, los jóvenes no se involucran, los jóvenes no tienen el mismo arraigo. ¿Por qué? Por condiciones estructurales de que pues mucha de esa gente pues, no va a poder ni siquiera comprar una casa en esos barrios. Sí, ¿para qué les importa ya? Exacto, están pensando en irse, en salir del barrio, que pues es totalmente válido. Otra vez, o sea, nosotros nunca hemos manejado la idea de, ay, sí, el barrio está bien chido. No, el barrio está ojete. ¿Sí? Pero la mejora que ellos quieren hacer no es la mejora que queremos en el barrio, porque no es para la gente del barrio. Entonces nosotros hemos desarrollado diferentes revistas, yo he participado con los compañeros que empezaron esta tendencia, Nuestra Voz en Sierra Ventana, Avenida Aztlán, que ahí sí tuve un papel importante allá en el Topo Chico, y después pues como asesor o acompañante desde el mero San Luisito en la INDEP, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es precisamente agarrar memoria histórica, agarrar conciencia ambiental dentro de los mismos espacios en los que nos estamos desarrollando y con ello vamos, algunos dirán que bien, algunos dirán que mal, pues creando esta conciencia de pertenencia en el barrio y decir, no manches, o sea, a final de cuentas, si ahorita la INDEP sigue existiendo, es porque la Semarnat se dio cuenta de que había especies en peligro de extinción en la Loma Larga. Entonces, cuando nosotros le decimos eso a los vecinos, digo que, pues, ¿cuál? ¿Dónde? ¿No? Bueno, pues es que ahí está, ¿no? Pero no lo conocemos, ¿no? Entonces, ha sido una labor tremenda de los vecinos de ir a la loma, fotografiar, buscar la clasificación, con esta aplicación de naturalista, creo que. Sí. Y eso ha ayudado, ¿no? Que luego aparte le metemos la parte histórica de, mira, es que aquí hubo esta lucha, aquí hubo este proceso, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, acuérdate que teníamos esta plaza y nos la quitaron, y vamos ahí, picando piedra. Me llama mucho la atención eso que me dices que los jóvenes no están interesados. Digo, yo pensaría exactamente lo contrario, ¿sabes? Fíjate que es una cosa muy curiosa. Si hay jóvenes muy interesados, por alguna razón la mayoría de estos jóvenes no son originarios de Monterrey. Que no es un comentario xenófobo ni nada, pero es una casualidad, pasa. Y siento que también puede haber esta tendencia a... Sí, está extraño. Pero pues es que volvemos a lo mismo. La gente o los jóvenes están pensando, yo lo veo con mis familiares, con mis compañeros, ¿no? El ideal siempre fue, vámonos de aquí. Sí, el salir de... Vámonos de aquí, o sea, vámonos a Ciudad de México, vámonos a Estados Unidos, vámonos a donde sea, pero vámonos de aquí. ¿No? Entonces, ahora, la otra cosa es que los jóvenes que se interesan y que sí son de aquí, no son de ese tipo de colonias. ¿Sí? Son de un nivel, digamos, socioeconómico un tanto más acomodado. Sí, digo, yo creo que entraría yo en esa categoría.
digo, me pongo a hablar de cosas que pues jamás he vivido, pero que me interesan, ¿no? Injusticias Claro. y cosas que, pues no sé, creo que estaría mejor que no existieran, ¿sabes? Claro, por supuesto, y no tiene nada de malo, pero no se logra otra vez como ese clic de comunidad que se necesita para sacar adelante este tipo de movimientos, ¿no? Yo creo que, y esa es una de las críticas que quizá ya no estamos saliendo un poco del tema, pero esa es una de mis críticas más duras al activismo regiomontano. Sí, el activismo regiomontano hoy en día, o sea, vamos, nos juntamos en el centro y luego cada quien se va a su periferia, ¿no? Sea bonita, sea fea, todos vivimos desbalagados, ¿no? Mientras que la mayoría de los movimientos de defensa del territorio, de defensa de los barrios, de identidad, comunidad y demás, no funcionan si no es impulsada por la gente de esos mismos barrios. Por eso mi necesidad de siempre decir, yo acompaño el proceso de la INDEP, porque yo no, o sea, no soy de la Colonia Independencia, pero voy, ayudo, apoyo en lo que me es posible, en lo que los vecinos me piden, en lo que yo sé, ¿sí? Pero siempre el problema está en dónde están los jóvenes de la INDEP. ¿Sí? ¿Qué digo? La verdad, siempre es bien bonito trabajar con las señoras y los señores grandes. A mí me encanta, y a mí como historiador, la enorme mayoría de las cosas que he escrito es porque me las han contado y luego yo voy así tratando de acomodarlas. En memoria viva, ¿no? Cosas que... Exactamente. Muchas cuestiones del agua, por ejemplo, de los ojos de agua en el centro, y en la INDEP, pues son anécdotas, ¿no? Que los vecinos me han contado. Es bien bonito, pero pues es que es bien desgastante para ellos. O sea, no puedes mantener una marcha, una confrontación, de estar todos los días bloqueando morones o bloqueando pues acá. Ya es gente de arriba de 60 años, o sea, gente... Exactamente, ¿no? Entonces, hay ahí un vacío que hay que llenar. Sí, hay que voltear a ver ahí. Ahora, ¿cómo movilizar eso? Te digo, yo creo que pues, a través de la contracultura. ¿Sí? Por eso mi necesidad de hablar de estos movimientos sociales, ¿no? En luchas por la ciudad de Monterrey, y muchos otros movimientos. Ahorita estoy llevando a cabo una investigación sobre la Revolución Mexicana aquí, precisamente, ¿no? Y muchos otros que he ido por ahí trabajando, porque así nosotros podemos ir viendo cuál es la historia que construimos nosotros, no ellos allá arriba, ¿sí? Sino desde nuestra propia práctica histórica, porque la historia no es otra cosa más que el conjunto de la vida de la gente. Y es la gente por el paso del viviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las historias que son nuestras? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro Monterrey? No el Monterrey que nos pintan desde arriba. Sí, la narrativa que... De hecho, es otra cosa que te quería preguntar. ¿Crees que esta narrativa industrial es fabricada o se dio totalmente natural? No, totalmente fabricada. Sí. O sea, volvemos a lo mismo. Utilizan los medios de comunicación. Pues no tienen ni siquiera tienen que pagar los medios de comunicación, son sus primos. Sí, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí, o sea, es así para que veas, es así, es una peculiaridad de Monterrey. O sea, también en muchas otras partes del mundo, pero aquí es particularmente claro, que es que la élite regiomontana es una élite con tendencias endogámicas. Endogámicas. Sí, es cierto lo de las primas, entonces. Sí, ese famoso dicho de se casan entre primos, no es porque la gente normal se casa entre primos, es porque los ricos se casaban entre primos. Por eso tienes a los Garza, Garzada, Garza, etcétera, etcétera. No era un meme entonces. Exactamente, no es un meme, es realidad, pero es la realidad de la élite, no de la banda. La banda no se casa con sus primos. Pero, pues sí, ¿no? O sea, hay todo un aparato ideológico desarrollado. Por ejemplo, esto que te comentaba de las revistas barriales, lo que hacían ellos era que tenían, de hecho todavía hasta el día de hoy siguen existiendo varias de ellas, tenían las revistas de empresa.
Sí, yo sí me acuerdo. Sí. ¿Alguna vez he visto alguna vez? Sí. Ahí está Trabajo y Ahorro, Sí. que es de cervecería, que hasta el día de hoy se sigue publicando. Yo hice una investigación sobre el teatro en Monterrey, el teatro obrero en Monterrey, impulsado desde la cervecería. Mi fuente principal fue Trabajo y Ahorro. Estuve leyendo desde el 24 como hasta el 1930. Okay. Que aparte la publicaban cada domingo, entonces fue una tarea enorme. Y ahí tú puedes ver, ¿no? O sea, literal, tengo ahí una fotito de muy mala calidad porque en esos tiempos pues la cámara era muy mala, todavía, pero tengo una fotito donde se ve un trabajador caminando por la delgada línea de la voluntad que te lleva hacia, ¿qué decía? Hacia la abundancia. Y abajo venían los vicios los vicios y la pereza. Y sosteniéndolo para que no se cayera, el ángel del ahorro, ¿no? Hijo su madre. Parece casi que hasta propaganda de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Fácil. No. Y hay links ahí. De hecho, fíjate que sí, alguna vez llegué a leer, pero no sé si era teoría de conspiración o sí hay links ahí. Nunca le preguntes a Guillermo Prieto qué hacía su familia en 1939. No investigues. No investigues. Pero sí, de hecho sí, Monterrey es la cuna del fascismo en México. De hecho, sí he visto mucho, digamos, que se juega mucho los regios acá bueno, como dicen ahora, no fachos. Y pues sí, yo creo que sí tienen algo de... Pues no sé. Bueno, ¿me puedes platicar un poco más de dónde viene eso? Ok. O sea, aún nos queda tiempo. Sí, ¿cuánto nos queda? No, unos 20 minutos. Ok. Bueno, mira, incluso lo podemos ligar. Sí. El punto de quiebre de toda esta identidad y todo este discurso es la Revolución Mexicana. Sí. Porque por más que la gente te diga, e incluso hay historiadores profesionales que te dicen, es que aquí no pasó nada. Claro que pasó. ¿Y qué pasó? Las huelgas. O sea, en 1915 está la huelga de la cervecería. Perdón, 1918. Nunca más va a volver a haber una huelga en cervecería. Okay. Nunca más, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los empresarios se dieron cuenta y dijeron, esto está cambiando. ¿Sí? La lógica de los obreros, la identidad de los obreros y la combatividad de los obreros está cambiando. ¿Sí? Porque, a ver, estamos hablando de 1918. Habían pasado meses de que Lenin tomó el poder en Rusia. Entonces, o sea, cuando Lenin toma el poder en Rusia, ¿sí? El resto de los obreros y de los trabajadores en el mundo, independientemente de si eran socialistas o no, dijeron... ¿Y por qué yo no? Se me hace bien loco. Sí. Como viajaba de lento la información en esos años. Es que realmente no. Nosotros tenemos esa mala idea de que hoy vivimos en el mundo interconectado. El mundo siempre estaba interconectado. O sea, la gente sabía lo que estaba pasando en Rusia al momento. Entonces... se vienen las huelgas, no nada más en cervecería, también en fundidora, en vidriera, en demás. O sea, ¿tú crees que todas las huelgas y todo eso viene desde este pensamiento, no sé, marxista acá de...? Sí. Monterrey, pero vámonos todavía un poquito más para atrás. Aunque en Monterrey todavía no había sindicatos para esa época, sí había ya organizaciones políticas radicales. El Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón ya había tenido un enfrentamiento duro con el gobierno de Bernardo Reyes, que es la masacre de 1902 o 3, no me acuerdo. Creo que 2. Y ya había periódicos anarquistas aquí. La Casa del Obrero Mundial ya se había desarrollado aquí también. Ya había habido presos políticos condenados a muerte, motines, revueltas, sí, ya había todo, ¿no? Sí, una lucha... La lucha de clases, ahora sí que en el sentido más crudo de la palabra, ¿no? Entonces, estos elementos van integrándose y van cambiando la conciencia de los trabajadores. O sea, la Revolución Mexicana es el momento. De hecho, está Edna Ovalle, ella tiene un capítulo en el libro de Sierras y Montañas, se llama el libro. Su capítulo se llama 1918, la hora de los obreros, en el que justamente estamos viendo... Edna Ovalle dices...
Edna Valle, sí. Okay. Ella justamente va relatando el cómo van surgiendo estas huelgas, cómo se relaciona con los movimientos revolucionarios, cómo se reprime con violencia, porque es otro punto que ahorita me gustaría tratar. Y pues bueno, o sea, los empresarios ven esto, en específico Isaac Garza, ve esto y dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, y es donde empieza ahora sí este sistema paternalista a ser todavía más explícito. Y ahora es tratar de administrar al obrero ya no solo en el centro de trabajo, sino también en su vida cotidiana. Empieza trabajo y ahorro, empiezan las obras de teatro, los deportes, las vacaciones, que era algo que pues no existía, ¿no? Y ahí va como el desarrollo, ¿no? Pero eso no borra a las organizaciones de trabajadores radicales. Ya en los 20 está la CGT, que tiene orientación anarcosindicalista, igual que la Casa del Obrero Mundial. Hay huelgas, hay manifestaciones, hay de todo. Se viene la Gran Depresión, ¿no? En 1929, y llega a México Lázaro Cárdenas. Digo, un poquito después, pero va dentro de esa misma lógica, ¿no? Esos años. Entonces, como Lázaro Cárdenas trae toda esta idea de la revolución y vamos a implementar el socialismo, que de socialismo realmente no tenía gran cosa, pero maneja este discurso, ¿no? Como una especie de decir, a ver, trabajadores, cálmense tantito, no se me salgan del redil, y aparte, tú empresario, ten cuidado porque, mira, aquí te estoy metiendo esta piedrita en el zapato. Comienzan los enfrentamientos entre la élite regiomontana, que es la principal opositora de Lázaro Cárdenas, y el gobierno federal. Entonces se crea una organización, digamos, civil paramilitar llamada la Asociación, ¿qué es? La Asociación Mexicana... Ay Dios, se me fue, lo leí ayer y se me olvidó, perdón. Pero... Sí. El punto es de que se crea esta organización que es abiertamente fascista, ¿sí? Que va a enfrentarse a balazos con los sindicatos de la CTM, ¿no? Que es la Central Obrera de Lázaro Cárdenas, y muchos de los que financiaban esa empresa son todos los apellidos que ya conocemos. Y todo esto viene desde antes de la revolución, ¿verdad? Sí, o sea, esos apellidos sí, y ese rechazo al pensamiento socialista sí también, pero aquí ya son los hijos. O sea, ya no es Isaac Garza, ahora es. Era como en los 50, no. En los 30, perdón, sí. Pero ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, a nuestro queridísimo Eugenio Garzazada. ¿Sí? De hecho, se agarran a balazos los obreros y esta asociación. Los obreros van y los persiguen, se meten al Casino Monterrey, tumban la puerta. ¿Quién está ahí? Eugenio y Roberto Garzazada. La madre. Y llega el ejército, se los lleva pues para protegerlos, ¿no? Y los obreros pues ahí se quedan con todo el coraje, ¿no? Entonces, esa asociación se deshace porque pues era muy fascista. y esos elementos se van a nuestro queridísimo Partido Acción Nacional. Entonces Gómez Morín, Gómez Morín, que es el fundador intelectual del Partido Acción Nacional, viene a Monterrey a jalar a todos los jóvenes anticomunistas para crear la oposición civil. Les dice, guarden las pistolas, ya no es momento de agarrarnos a balazos, ¿sí? Y se crea el PAN. Entonces todo eso transicionó pues en partidos políticos, ¿no? Exactamente, ¿no? Vemos cómo la derecha pasa de ser totalmente belicosa a irse por la línea civil. ¿Por qué? Pues porque luego se viene la Segunda Guerra Mundial y apoyar a Hitler ya no es bueno para los negocios. ¿Sí? Que digo, antes de eso todo el mundo apoyaba a Hitler, o sea, los empresarios, los trabajadores, Lázaro Cárdenas, o sea... Creo que sí he visto alguna que otra, bueno, algún archivo histórico que era propaganda de... Sí, claro. La misma
tú sabes, ese símbolo que no podemos... Exactamente. Sí. O sea, a ver, por un lado tenemos a la fundidora vendiéndole acero a Alemania, Ajá. y por el otro lado tenemos a Lázaro Cárdenas vendiéndole petróleo. Ya. O sea, es que si no hubiera sido por México, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Ay, güey, qué loco está esto. Sí, ¿no? No, entonces, todo eso, toda esa posición anticomunista, ajá, se va a ver otra vez en los 50s en contra de los libros de texto gratuitos de las primarias. Okay, va a haber una gran movilización por parte de los empresarios en contra de estos libros, así como lo vimos hace algunos añitos con el presidente pasado, ¿no? Y después, en los años 60s y 70s, van a organizarse nuevas organizaciones anticomunistas, es decir, fascistas, ¿sí? Que van a ser responsables de asesinatos y desapariciones de jóvenes revolucionarios. Okay. Entonces, ¿en qué tiempos? Digamos igual, en el 68 mundial, ¿no? Durante el 68 no es nada más el gobierno reprimiendo a los jóvenes. Aquí en Monterrey y en muchas otras partes del país, los empresarios están bien metidos en impulsar organizaciones de derecha estudiantiles para los famosos porros, ¿no? Para ir a golpear, para ir a secuestrar. Ver mal a los... Exactamente. Entonces, ha sido todo un siglo de campaña en contra de esto, ¿no? Por eso hoy en día decimos, no, pues es que aquí no pasó nada, aquí nadie protesta. A ver, no. No es que aquí nadie proteste, es que esa es una historia que se ha borrado. Y es una historia que se ha borrado a partir de la violencia. ¿Sí? O sea, los empresarios jamás han sido pacíficos, jamás han sido abiertos al diálogo, siempre han sido violentos. Creo que hoy en día esa violencia cambió por censura, ¿no? Ajá. Que siento yo que hasta la censura es más fuerte, o hasta, no sé, poner como el de Peña Nieto, que era la caja china, ¿cómo se llama? Bueno, una cortina de humo. Ándale, una cortina de humo. Sí. Fíjate, sí, digo, me resonó mucho eso porque hace unos 2 meses, como por mediados de marzo, hubo una protesta en Palacio Nacional y pues eran más de 700 personas. O sea, de todos los municipios ahí pues protestando. Y esa no la viste en ningún lado. O sea, hubo gente que ni supo ni nada. O sea, realmente fue por puras redes sociales. Claro. O sea, ningún medio tradicional la cubrió. Sí, claro. Pues los medios, los medios son parte de este aparato. Sí, ¿no? Sí. O sea, no, los medios no son neutrales. Yeah. Sí, los medios no son neutrales, tienen una intención y en particular en Nuevo León siempre los han sabido manejar bastante bien, ¿no? Ok. Sí, no, pues está bastante interesante la plática. Así es, ya sabes. Y digo, ya se nos está acabando el tiempo. Ajá. Pero digo, si tuvieras un mensaje que quisieras dar a los jóvenes que de alguna forma entienden que la vida regia es mucho más que solamente ser un trabajador y que, pues sí, o sea, tienes más que la industria, pero se sienten, digamos, abrumados por toda esta narrativa y que le cuento a mi tío y mi tío se enoja y ese tipo de cosas. Claro. O sea, ¿qué les dirías a ellos para inspirarlos? La verdad es de que siempre es para mí difícil esta pregunta, pero hoy lo traigo más o menos bien pensado. Mi mensaje sería, platiquen con sus vecinos. Okay. Literal. O sea, ¿quieren solucionar el mundo? ¿Quieren cambiar el mundo? Empiecen por su cuadra. ¿Sí? Okay. Volten a ver los problemas que les aquejan directamente y traten de encontrar una solución directa a esos problemas. Pues, o sea, es mucho más fácil y mucho más efectivo atraer a la gente a estos movimientos si ven que estos movimientos les beneficia de manera real, que nada más estar quéjese. Entonces, ya una vez que tú tienes un problema identificado y que te movilizas para solucionar ese problema, ahora sí discutimos historia, discutimos teoría política, discutimos lo que quieras. Pero el primer paso es siempre hablar con el vecino. El acercamiento. Exactamente, o sea, ver cuál es la preocupación de la persona que vive al lado tuyo. ¿Sí? Y eso es algo que yo aprendí en la INDEP. ¿Sí? O sea, ese sentido de comunidad que tiene la INDEP es lo que permite que la INDEP siga existiendo tal cual. ¿Sí? Entonces, eso, por ahí va. No, estoy muy de acuerdo. Muy bien, perfecto. Sí, digo, justo subí un video a mi canal hablando de eso, del proyecto de los árboles y pues
Me da mucho gusto que pues sea el mismo mensaje, ¿no? Excelente. Las grandes mentes se encuentran, hermano. Sí, si no, pues, no sé, siento algún tipo de validación, ¿no? Que no soy el único que llegó a esta conclusión. Sí, no, es algo que necesitamos Claro. todo el día estarlo pensando y estarlo desarrollando. Claro. No, pues de verdad que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Realmente me quedé con muchas ganas de platicar más. Espero y en otra ocasión podamos volver a platicar aquí en este podcast. Cuando quieras. Pero pues bueno, muchas gracias y pues muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.